Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza. Me gustaría que por un momento imagines cómo se siente caminar por la ciudad justo en el momento en que cae una tormenta inesperada. El cielo, que hace un instante estaba despejado, de pronto se oscurece, y el viento arrastra hojas y recuerdos. Así conocí a Ernesto, un hombre de mi barrio al que la vida, no hace mucho, le cambió los planes de una forma que nunca esperó. Lo vi sentado en una banca de cemento frente al parque, protegiéndose un poco la cara con la mano mientras parecía contar, en silencio, los minutos hasta que pasara la tempestad. Me acerqué y después de saludarlo noté que sus ojos tenían ese brillo apagado que solo quienes han visto días grises pueden comprender. Ernesto me contó, casi susurrando, que sentía que lo había perdido todo: el trabajo donde dedicó años, la seguridad de levantarse temprano y tener un horario, una rutina, pero sobre todo, ese sentido de utilidad que da saber que uno tiene un propósito. Me confesó que, por primera vez, dudaba de sí mismo. Sentía que cada caída reciente lo había dejado sin fuerzas y que tal vez era momento de dejarse llevar por el cansancio, bajar los brazos y conformarse con un rincón silencioso en la vida. Le respondí con lo más honesto que tenía en el corazón. No le ofrecí una respuesta fácil ni le di explicaciones huecas. Solo le aseguré que los días difíciles no son señal de que Dios se ha alejado. A veces son la puerta para que su espíritu haga obras profundas adentro de uno. Le conté que al igual que él, he tenido temporadas en que sentí que la vida era una suma de retrocesos. No todo es avanzar, y a veces doler es parte de crecer. No reconocemos el valor de la resiliencia hasta que sentimos su fuerza obrando en nuestro interior, aunque por fuera parezcamos frágiles. Mientras hablábamos pensé en cuántas personas pueden llevar años sintiéndose como Ernesto, pero lo ocultan bajo la costumbre de aparentar fortaleza. Es fácil suponer que la resiliencia es resistir y nada más, pero la verdad, hermano, es que cada herida, cada pérdida, tiene el potencial de transformar si se deja filtrar la gracia de Dios en esas grietas. No hay edad para comenzar de nuevo. No hay historia demasiado rota para que Dios no pueda escribir un capítulo de esperanza. Piénsalo. Si te levantas una vez más, si te atreves a creer que puedes ser renovado, ya eres resiliente. A lo largo de mi vida he visto personas bendecidas por la paciencia y la fe, porque aprendieron que no hay caída definitiva cuando el Señor sostiene. El camino no se trata de no tropezar, sino de confiar, aun cuando las fuerzas se agotan, sabiendo que en la prueba nace una esperanza más firme. Quisiera que sientas este abrazo en palabras. Tú eres más grande que todas tus heridas. He visto que en el momento en que alguien dice, hasta aquí llegué, Dios susurra, aquí empiezo yo. No siempre lo notamos rápidamente. A veces la restauración es silenciosa, otros días parece que no avanza. Pero créeme, siempre llega. Y cuando parece que ya no puedes, es cuando más fuerte eres en Él. Todo esto me lleva a una historia antigua, pero tan actual como nuestra propia vida. La Biblia nos habla de personas que se hundieron en el desánimo, hombres y mujeres que sintieron el peso del dolor e incluso dudaron de su futuro. Entre ellos tengo en el corazón a Job. Imagínate por un momento a ese hombre justo y temeroso de Dios, admirado en la ciudad, de pronto despojado de todo, sus hijos, sus bienes, su salud, sentado en el polvo, rasgando sus vestidos de dolor, sin comprender por qué le había sucedido tanto mal. Sus amigos, en vez de consolarlo, lo acusaban de ocultar pecados. Su esposa, derrotada, le sugirió que renunciara a Dios y muriera. ¿Te imaginas ese grado de soledad? Sin embargo, Job no negó su dolor. Lloró, reclamó, preguntó, sí, pero no dejó de confiar. No cortó el lazo con Dios. La resiliencia de Job no fue sonriente ni fácil.
no fue la de quien ignora lo que siente, sino la de quien decide avanzar aunque no entienda todo. Cuando más débil se sentía, fue cuando pudo escuchar lo nuevo que Dios tenía para él. No recibió respuestas instantáneas, ni consuelo inmediato, pero perseveró, y poco a poco, la fe lo fue levantando. Hay algo que aprendí escuchando los lamentos de Job y los silencios de aquellos que sufren. La resiliencia espiritual no es cuestión de carácter férreo ni de temperamento inquebrantable. Es la obra humilde y persistente de ese espíritu que nos habita, que llora con nosotros pero también nos empuja con ternura a seguir. Así como el oro se prueba en el fuego, nuestra esperanza se fortalece en las noches largas. No te culpes, hermano, si al cerrar los ojos alguna vez sientes que no tienes fuerzas ni ánimo. No te castigues si las lágrimas afloran o si la fe parece desvanecida. Lo que importa es que aún desde el fondo mires hacia arriba y no dejes de esperar. Porque cuando la tribulación parece interminable, la paciencia comienza a brotar. Y es desde allí, desde la simple decisión de seguir, donde Dios planta la semilla de una nueva esperanza. Quiero invitarte a mirar tu vida no solo como una suma de caídas y tropiezos, sino como una jornada en constante renovación. Puede que hoy no veas con claridad el final del túnel, pero eso no significa que Dios haya terminado contigo. Al contrario, en el terreno seco es donde más se aprecia la lluvia, y en los momentos oscuros es cuando más brilla la luz de la fe. La resiliencia, como virtud espiritual, se mide menos por lo que aguantas y más por cómo dejas que Dios te transforme desde adentro. Si permites que sus manos moldeen tus debilidades, tus heridas serán fuente de sabiduría y tus errores semillas de una fortaleza nueva. Y aquí, mientras seguimos conversando, quisiera que recordaras que ante los ojos de Dios, ninguna vida está rota sin solución, ningún camino perdido sin regreso. ¿Sabes? Llevo muchos años escuchando historias, viendo milagros pequeñitos y otros sorprendentes. Y puedo prometerte esto: si permaneces, aunque sea por fe prestada, si te apoyas aunque sea en la oración de otros, descubrirás que Dios nunca deja incompleta la obra que comenzó en ti. Yo sé que a veces parece que los días grises no se terminan, que te pesa el cuerpo, el pasado, la mirada ajena. ¿Pero sabías que los grandes cambios empiezan con pasos minúsculos? Cada mañana que decides intentarlo de nuevo, cada oración, aunque parezca vacía, es semilla para un fruto que un día verás florecer. A veces creemos que la resiliencia necesita de grandes gestas, pero la verdad es que empieza en lo cotidiano. Levantarte, preparar un desayuno aunque no tengas apetito, sonreírle al que pasa, atreverse a hablar aunque creas que nadie escucha. Allí, en lo simple, actúa la gracia. Allí se pone a prueba el corazón que persevera aunque no sienta. Permíteme decirte, como lo haría con un hijo del alma, que a veces la vida se encarga de arrojarnos al suelo para que aprendamos a mirar hacia arriba. No es castigo, es oportunidad. El Señor no desperdicia los sufrimientos, los usa como abono para tu alma, como tallador que pule con dolor y con ternura la piedra hasta que aparece la forma más parecida a su amor. Déjame acompañarte un poco más. No tienes prisa, ¿verdad? Quizás hoy no encuentras motivos para sonreír, pero si te detienes un instante, si en esta conversación algo susurra paz, ya es señal de que Dios sigue hablando. A veces cuando hablo con hermanos que están pasando por momentos difíciles, suelo compartir historias antiguas que parecen tan lejanas, pero que si las miramos con el corazón abierto, se conectan con nuestra realidad mucho más de lo que imaginamos. Es sorprendente cómo las personas en tiempos bíblicos sentían el mismo peso del dolor, la tentación de rendirse, las preguntas sobre el propósito y el temor al futuro. Job, por ejemplo, es para mí el retrato más puro de la resiliencia espiritual. Él sufrió pérdidas tremendas, sus hijos, su riqueza, su salud y aún las palabras de quienes deberían haberlo abrazado. Se quedó solo en medio de la ceniza. Podría haber caído en el resentimiento y la amargura, pero eligió no desconectarse de Dios, aunque su fe titubeaba.
Job no fingió alegría ni escondió sus lágrimas. Él hablaba desde el dolor, pero se mantuvo, día tras día, confiando en aquel que podía sacar vida incluso de su ruina. Si lo lees con detenimiento, verás que la mayor prueba para Job no fue la pérdida material, sino el sentir que nadie lo entendía y que Dios guardaba silencio. Sin embargo, la historia no termina en su lamento. Job, en la oscuridad, descubre que la esperanza se renueva incluso cuando la explicación no llega. Su fe fue transformada y al final, Dios le devolvió más de lo que había perdido. Si traemos ese relato a la actualidad, ¿cuántos de nosotros hemos sentido que la vida nos deja sin respuesta? Hoy los tropiezos vienen en forma de enfermedad, desempleo, pérdida de relaciones, ansiedad y miedo al futuro. Como Job, muchos piensan que han tocado fondo y que ya no resta sino resignarse. Sin embargo, la resiliencia, esa capacidad que nos da el espíritu, se vuelve protagonista justo en esos momentos. No es cuestión de hacer de cuenta que nada nos duele, ni de aparentar fortaleza, sino de reconocer la realidad y seguir adelante con fe profunda, a pesar de las noticias, del entorno y de las miradas ajenas. Otro ejemplo poderoso es el de José, hijo de Jacob. Él fue traicionado por sus propios hermanos, vendido como esclavo y después encarcelado injustamente. Pasó años en la incertidumbre y, sin embargo, mantuvo su integridad, su bondad y, sobre todo, su confianza en Dios pese a todo lo que sucedía a su alrededor. José no pudo controlar las circunstancias externas, pero sí su actitud interior. Él eligió no dejarse vencer por el resentimiento. Al final, fue puesto en un lugar de honra y pudo salvar a su familia en tiempos de hambruna. ¿Por qué? Porque a través del sufrimiento, José fue moldeado para cumplir un propósito mayor que no hubiera imaginado. Esa historia tiene tanto que ver con lo que vemos hoy. Hay personas que son descartadas, juzgadas injustamente, atravesadas por la calumnia y el olvido. Jóvenes y adultos que, después de perder todo, piensan que su vida no tiene sentido. Pero si, como José, perseveran y siguen obrando con fe silenciosa, un día se dan cuenta de que cada dolor fue instrumento para prepararlos, que nada fue en vano. Dios nunca se desentiende. Él usa incluso las etapas más incomprensibles para bien. Vayamos más allá. Pensemos en David. Siendo aún un muchacho, enfrentó gigantes que atemorizaban a todos. Sufrió persecución, el exilio y el peso de sus propios errores. David también lloró noches enteras, se sintió sin valor y hasta quiso rendirse. Pero nunca cortó el diálogo con Dios. Nunca dejó de confiar, aún en las horas más amargas. Por esa perseverancia, por esa resiliencia tejida entre lágrimas y canciones, David fue conocido como un hombre conforme al corazón de Dios. No fue perfecto, fue persistente, y eso lo hizo capaz de levantarse una y otra vez. Ahora, si miramos la actualidad, ¿cuántas veces nos dejamos atrapar por los comentarios negativos, las noticias de desánimo, los recuerdos amargos? ¿Cuántos, como David, hemos sentido que los sucesos nos superan? Sin embargo, cada vez que elegimos continuar, por pequeño que sea ese paso, estamos ejerciendo resiliencia. No es fácil, pero es posible. La resiliencia espiritual se nota en los detalles cotidianos. Es ese padre que sigue buscando trabajo para sustentar a sus hijos, aunque lleve meses sin éxito. Es la madre que no deja de orar ni de creer por la restauración de su familia, aunque vea los días oscurecerse. Es el joven que lucha contra la ansiedad y aún así sigue confiando en que Dios hará algo nuevo. Es el anciano que, tras perder seres queridos, decide mantener la esperanza de que Dios lo acompaña hasta el final. Todos esos, aunque no sean reconocidos por el mundo, son héroes de la fe. Por eso te digo, hermano, que no te juzgues por los momentos de debilidad. Si miras la Biblia, notarás que los grandes hombres y mujeres de Dios fueron frágiles en muchas ocasiones. Moisés dudó de sí mismo. Elías prefirió la soledad porque temía a sus enemigos. Pedro negó a Jesús. Pablo enfrentó enfermedad y rechazo. Ninguno vivió una historia sin heridas, pero todos permitieron que su dolor fuera escenario para la obra de Dios. Si contrastamos la antigüedad con nuestro hoy,
vemos que el fondo de la lucha es el mismo. Aunque cambien los escenarios, todos necesitamos esperanza para resistir y una fe viva que nos impulse a transformar la herida en oportunidad. En tiempos de redes sociales, de comparaciones y presiones superficiales, necesitamos volver a esa raíz profunda. La resiliencia no es presunción, es humildad para reconocerse débil y la valentía de pedir a Dios que nos levante. Permite que te lo diga como lo haría una madre espiritual en la iglesia. Si hoy sientes que la carga es demasiada, te entiendo. Si los golpes de la vida te traumaron y piensas que no hay salida, te abrazo. Si crees que los errores te definen más que tu fe, te comprendo. Pero también te aseguro que cada historia, la tuya, la mía y la de los personajes bíblicos, está marcada por un Dios que nunca se cansa de restaurar. La resiliencia espiritual no es negar el dolor, es llevarlo ante Dios y dejar que Él lo redima. La reflexión que quiero compartir contigo es esta. Tus noches oscuras no son castigo, son invitación a dejarte renovar. La esperanza no se pierde cuando clamas con fe, y cada vez que decides perseverar en medio de la adversidad, estás sembrando para una cosecha más profunda de sabiduría y fortaleza. Recuerda que después del sufrimiento viene la restauración. Ningún herido por Dios queda sin propósito. Y al cerrar esta parte de nuestra charla, te invito a no rendirte, a seguir creyendo aunque cueste, y a dejar que la resiliencia, esa obra silenciosa del Espíritu Santo, transforme tu dolor en paz, tu caída en crecimiento y tu historia en testimonio. Porque quienes se aferran a Dios, descubren que ninguna tormenta puede apagar la esperanza de un corazón sostenido por su amor. Al final, si esta reflexión te ha tocado, antes de irte, regálanos tu me gusta. Suscríbete al canal y comparte este video a quien sientas que atraviesa un mal momento. Así, juntos, seguimos extendiendo la esperanza. Y así, hermano querido, llegamos al final de este tiempo de charla. Si algo de todo esto resonó en tu corazón, si alguna historia o palabra tocó una fibra profunda en tu vida, quiero que sepas que no estás solo. Aún en medio del dolor y la incertidumbre, Dios sigue escribiendo contigo una historia de esperanza y transformación. Me encantaría leer en los comentarios qué te pareció este tema, si alguna parte de la reflexión fue de utilidad para ti o para alguien que conoces. Tu testimonio, tu opinión o ese simple me ayudó puede ser luz y apoyo para otro hermano o hermana que hoy también lo necesita. Y antes de despedirme, te pido con cariño, si sentiste que este mensaje aportó algo bueno a tu vida, deja tu me gusta, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con quien veas que está pasando por un mal momento. Juntos podemos hacer que esta red de esperanza y fe llegue a más corazones. Dios te bendiga y recuerda, cada paso, cada cicatriz y cada nuevo intento son valiosos en las manos de nuestro Creador.